¿Qué tan bien crees que conoces la Biblia? Todos conocemos historias como la apertura del Mar Rojo o David contra Goliat, símbolos como la corona de espinas y la crucifixión. Pero, ¿y si te dijera que estos conceptos bíblicos tienen significados mucho más profundos de lo que creías? La Biblia es, sin duda, un libro poderoso, pero este vídeo es para aquellos que quieren profundizar aún más. Porque si realmente Dios inspiró este libro, debe estar lleno de conexiones increíbles que los humanos muchas veces no percibimos. ¿Sabías que la corona de espinas está conectada con el jardín del Edén? ¿O que el bautismo de Jesús está ligado a la historia del Éxodo? Hoy he recopilado 23 significados más profundos en historias bíblicas comunes que profundizarán tu comprensión de las Escrituras y te harán alabar a Dios por lo asombroso de su palabra. El misterioso siervo en la historia de Isaac y Rebeca. En un libro donde historias gigantescas son reducidas a unos pocos versículos, resulta curioso que el capítulo más largo de Génesis, 67 versículos, trate sobre un siervo buscando esposa para Isaac. Al principio me preguntaba cómo es que un siervo anónimo obtuvo un rol protagónico en un capítulo tan extenso. Pero al estudiarlo, me di cuenta de que este no es un capítulo común, ni un siervo común. Abraham había sido llamado a sacrificar a su hijo Isaac unos capítulos antes. En esa historia, Abraham representa a Dios Padre e Isaac representa a Jesús, el Hijo. Siempre pensé que la metáfora terminaba allí, pero descubrí que sigue más allá. Isaac desaparece de la historia hasta el momento en que va a tomar esposa. Si Isaac representa a Jesús, su ausencia en la historia simboliza su ascensión al cielo, y solo reaparece cuando es tiempo de tomar a su novia, los cristianos. Pero el personaje principal de este capítulo no es Isaac, ni Abraham, ni siquiera Rebeca, sino este siervo anónimo. Este siervo misterioso se menciona en Génesis 15, 2, Eliezer de Damasco. En el capítulo 24, Eliezer es llamado simplemente el siervo de Abraham, funcionando como una extensión misma de Abraham. Él tiene la misión de unir a Isaac, Jesús, con Rebeca, la iglesia. Y su nombre significa, Dios es mi ayuda. Si entendemos a Eliezer como una representación del Espíritu Santo, surge un inmenso tesoro de significados ocultos. El siervo parte llevando camellos cargados de bienes, pero solo debe traer de regreso a la novia si ella acepta ir. El siervo se preocupa profundamente por cumplir la misión de su Señor. Pero lo que más me impacta es el versículo donde, antes de celebrar el éxito, le pregunta a Rebeca: «Dime, ¿hay lugar en la casa de tu padre para hospedarnos esta noche?». En otras palabras, es la misma pregunta que el Espíritu Santo hace al potencial creyente: ¿hay lugar en tu corazón para mí? Y solo cuando es recibido en la casa de la novia, el siervo se regocija por haber cumplido su misión. El significado oculto de lo que Jesús escribió en la tierra. Uno de los pasajes más debatidos sobre Jesús está en Juan 8. Los fariseos arrastran a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús, tratando de tenderle una trampa. En lugar de responderles, Jesús se agacha y escribe en el suelo. No se nos dice exactamente qué escribió, lo que ha generado múltiples teorías. Algunos piensan que escribió leyes que los mismos fariseos habían violado, como la de traer también al hombre culpable. Otros creen que escribió los nombres de los fariseos, siguiendo una tradición sacerdotal de escribir los nombres de los culpables en la arena. Pero lo realmente revelador no es qué escribió, sino por qué escribió. El Evangelio de Juan quiere demostrar que Jesús es Dios. Cuando Jesús escribe con su dedo en la tierra, evoca el momento en que Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra con su dedo. Al imitar este acto, Jesús está mostrando que Él es el mismo Dios que escribió la ley, y que aquella ley que intentaban usar para acusarle fue, de hecho, creada por él mismo siglos antes. La corona de espinas, más que burla, un símbolo del Edén. Jesús fue coronado con espinas como burla por los romanos, pero este acto tiene un significado mucho más profundo. En Génesis 3, los espinos aparecen por primera vez como consecuencia de la maldición sobre la tierra tras el pecado. Cada vez que un agricultor lidiaba con espinas, recordaba que vivía en un mundo caído. Pero al llevar sobre su cabeza la corona de espinas, símbolo mismo de la maldición, Jesús cargó sobre sí el castigo de la creación entera, mostrando su poder no solo para liberar a los seres humanos del pecado, sino también para restaurar toda la creación. El profundo significado del Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los más conocidos y citados de la Biblia. Es breve, memorable y alentador. Pero hay una profundidad adicional en sus palabras. David describe verdes pastos y aguas tranquilas, donde las ovejas descansan bajo el cuidado amoroso del pastor. Luego dice: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento». La vara y el cayado tenían propósitos distintos.
La vara era un arma de defensa, usada por el pastor para proteger a las ovejas de los depredadores. Simboliza la protección contra los ataques del enemigo, contra las acechanzas del diablo. El cayado, con su gancho en el extremo, servía para guiar a las ovejas, corrigiendo su rumbo cuando se desviaban. Así, nuestro buen pastor no solo nos protege de los peligros invisibles, sino que también nos corrige cuando nos desviamos, guardándonos siempre en su senda. El yugo desigual en 2 Corintios 6 y 14. Este versículo ha sido un gran desafío para muchos cristianos solteros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Para entenderlo mejor, debemos comprender la imagen del yugo. En tiempos antiguos, los bueyes eran unidos por un yugo, una viga de madera que los conectaba para arar juntos. Si un buey era más débil o pequeño, el trabajo se volvía imposible, caminaban en círculos o se detenían. De igual manera, Dios quiere que sus hijos trabajen en equipo para su obra. Tener un compañero desigual puede desviarnos totalmente del propósito divino. Aunque al principio todo puede ir bien, cuando surgen los problemas, las diferencias de fe provocan conflictos. Muchas veces, es el creyente quien termina cediendo, dejando su fe para mantener la relación o los negocios. Por eso Pablo advierte con amor y firmeza sobre los peligros de unirnos con alguien que no comparte nuestra fe. David, el siervo de los filisteos. Conocemos bien la historia de David y Goliat. Pero, ¿sabías que después de derrotar a Goliat, David terminó sirviendo al rey filisteo? Tras su victoria y el aumento de su fama, Saúl comenzó a tenerle celos y quiso matarlo. David huyó, llevando incluso la espada de Goliat consigo. Terminó en Gat, la ciudad natal de Goliat. Allí fingió estar loco para que no lo mataran. Más tarde, David regresó a territorio filisteo con 600 hombres, y el rey Aquís le dio la ciudad de Siclag. David desarrolló una estrategia astuta, realizaba incursiones contra enemigos de Israel, pero decía que atacaba a su propio pueblo, ganándose así la confianza del rey filisteo. Finalmente, cuando los filisteos marcharon a combatir contra Israel, Aquís colocó a David y sus hombres como su guardia personal. Pero los filisteos desconfiaron, temiendo que David los traicionara en batalla, y lo enviaron de vuelta a Siclag. Este giro irónico muestra cómo, bajo la soberanía de Dios, incluso los enemigos de Israel sirvieron para preservar a David y cumplir los planes divinos. Isaías 53. La sepultura del Mesías con los ricos. Isaías profetizó con exactitud el sufrimiento y la muerte del Mesías, 700 años antes de que sucediera. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Al morir Jesús, su cuerpo fue entregado a José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que lo sepultó en su propio sepulcro nuevo, cumpliendo así esta profecía. Además, Nicodemo participó llevando unos 34 kilos de mirra y áloes, una cantidad enorme y costosa, equivalente a unos 1,4 millones de dólares hoy en día. Este honor en su sepultura solo podía corresponder a un rey. El juicio de Dios al hombre y a la serpiente en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los destruyó de inmediato. En cambio, les hizo preguntas, dándoles la oportunidad de confesar y arrepentirse. Sin embargo, cuando se dirigió a la serpiente, no hubo preguntas, fue maldecida directamente. Aquí vemos un principio profundo. El hombre, por ser imagen de Dios, recibe la oportunidad de la misericordia. Satanás y sus ángeles no tienen redención, su destino está sellado. Cada vez que pecamos, Dios nos busca con una pregunta. Depende de nosotros cómo respondemos. María, el arca del pacto viviente. En el Evangelio de Lucas encontramos pasajes muy curiosos sobre María, especialmente durante su visita a su parienta Elizabeth. Al analizar estas escenas descubrimos conexiones profundas entre María y el arca del pacto. El ángel Gabriel le anuncia que su hijo heredará el trono de David, estableciendo el vínculo entre Jesús y el rey David. Luego le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. La palabra cubrirá, en griego episkiasei, es la misma que se usa en el Antiguo Testamento para describir cómo la gloria de Dios cubría el tabernáculo, específicamente el lugar santísimo donde estaba el arca. Así como el arca contenía la presencia de Dios en medio de su pueblo, María llevó en su vientre la máxima manifestación de Dios en carne humana. Las similitudes continúan. María viaja al territorio montañoso de Judá, al igual que el arca fue trasladada a una región montañosa de Judá. Juan el Bautista, en el vientre de Elizabeth, saltó de gozo, tal como David saltó danzando delante del arca cuando llegó a Jerusalén. María permaneció en casa de Elizabeth 3 meses, igual que el arca permaneció 3 meses en casa de Obed-Edom. Tanto Elizabeth como David preguntan, ¿quién soy yo para que venga a mí?
Todo apunta a que María fue la verdadera arca del nuevo pacto, llevando en su interior la plenitud de la presencia divina. Jesús en el primer versículo de la Biblia. En el primer versículo de la Biblia, Bereshit bara Elohim, se esconde una referencia asombrosa a Cristo. En hebreo, la palabra Bereshit significa en el principio, pero dentro de esa palabra encontramos la raíz Reshit, que en Proverbios 8 y 22 es utilizada por la sabiduría de Dios. El Señor me poseyó en el principio, Reshit, de sus caminos. Pablo explica en 1 Corintios 1 y 24 que esa sabiduría es en realidad Cristo mismo. Por tanto, podríamos leer: en Cristo creó Dios los cielos y la tierra. Así, el primer versículo de toda la Escritura ya apunta al Mesías. La muerte de Jesús sincronizada con la Pascua. La crucifixión de Jesús ocurrió en el día exacto de la Pascua, el 14 de Nisán, cuando se sacrificaban los corderos sin defecto. En Éxodo, Dios ordenó tomar un cordero macho, sin defecto, y untar su sangre en los dinteles para librar a los israelitas de la muerte. Jesús murió el mismo día y a la misma hora en que se sacrificaban los corderos pascuales, cumpliendo así su papel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando venga el juicio final, seremos salvados no por la sangre de un cordero animal, sino por la preciosa sangre de Cristo. El verdadero significado de los regalos de los Reyes Magos. Los magos trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Oro representa a Jesús como Rey. Incienso, frankincenso usado en el templo, representa a Jesús como sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Mirra, utilizada para embalsamar cadáveres, anticipa su muerte sacrificial como Salvador. Así, los 3 regalos anuncian desde su nacimiento el triple rol de Cristo: Rey, sacerdote y Salvador. Los 4 evangelios y sus raíces en el Antiguo Testamento. Cada uno de los 4 evangelios comienza estableciendo conexiones profundas con el Antiguo Testamento. Mateo inicia con una genealogía, recordándonos las promesas hechas a Abraham, David, Ruth y Rahab. Nos invita a leer su evangelio a la luz de estas figuras clave, mostrando cómo en Jesús se cumplen todas esas promesas. Marcos abre citando directamente Isaías 40. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Introduce así a Juan el Bautista, preparando el camino para el Mesías, mostrando que Jesús es el Hijo de Dios prometido. Lucas presenta numerosas conexiones con Abraham e Israel. El nacimiento de Jesús refleja el nacimiento milagroso de Isaac, y muchos personajes actúan como paralelos de figuras de la historia de Abraham. Juan comienza evocando claramente el Génesis. En el principio era el Verbo. Así afirma que Jesús es Dios eterno, la luz verdadera que revela el rostro de Dios, oculto en el Antiguo Testamento. El decreto de César Augusto y el de Ciro, 2 decretos conectados. El decreto que obligó a José y María a viajar a Belén guarda un sorprendente paralelo con el decreto de Ciro, que permitió el regreso de los exiliados judíos para reconstruir Jerusalén, Esdras 1. Ambos son emitidos por gobernantes de imperios mundiales, Roma y Persia. Implican movimientos masivos de personas hacia sus ciudades natales. Usan expresiones griegas similares para describir los registros. Se centran en Judá y Belén, la ciudad de David. Pero lo más asombroso es la conexión de los 2 personajes de Esdras 5. Zorobabel, descendiente de David. Josué, Yeshua, sacerdote, cuyo nombre es el mismo que el de Jesús. En Lucas 2, ambos roles, rey y sacerdote, convergen en la persona de Jesús, el verdadero heredero de David y el gran sacerdote celestial. Pentecostés como la reversión de Babel. En Hechos 2, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, quienes comienzan a hablar en diversas lenguas. Este milagro tiene un fuerte paralelismo con la Torre de Babel, Génesis 11. En Babel, los hombres desafiaron a Dios y fueron dispersados al confundir sus lenguas. En Pentecostés, Dios une a las naciones permitiéndoles oír el mensaje en sus propios idiomas. Mientras en Babel el orgullo humano trajo confusión, en Pentecostés la obra de Cristo trajo reconciliación y unidad espiritual. ¿Quién mató realmente a Goliat? En 2 Samuel 9 y 19 se lee que Elhanán mató a Goliat. Sin embargo, 1 Crónicas 20, 5 aclara que Elhanán mató al hermano de Goliat. La confusión puede deberse a un error de copista en el texto hebreo, al intercambiar palabras muy similares como Ed y Ach, hermano de. Al analizar cuidadosamente el hebreo, los estudiosos concluyen que el relato correcto es que Elhanán mató al hermano de Goliat, mientras que David efectivamente mató al propio Goliat, tal como narra 1 Samuel 17. La purificación del templo. El enojo de Jesús por los gentiles. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas en el templo,
no solo estaba reprendiendo el comercio dentro de un lugar sagrado. El área donde ocurrieron los hechos era el patio de los gentiles, el único espacio donde los no judíos podían acercarse a adorar. Los mercaderes habían invadido ese lugar, impidiendo que los gentiles adoraran a Dios. Por eso Jesús se indigna, defendía el acceso de los gentiles a la adoración, anticipando el plan divino de incluir a todas las naciones en su reino. El sorprendente origen del sacerdocio levítico. Todos sabemos que los levitas fueron elegidos como los sacerdotes de Israel. Pero, ¿por qué ellos y no otra tribu? En el principio, solo Aarón y sus hijos, hermanos de Moisés, de la tribu de Leví, fueron designados como sacerdotes. Pero el resto de la tribu aún no tenía un rol sacerdotal general. En Génesis, Jacob pronunció una profecía sobre Leví y Simeón, diciendo que serían dispersados entre Israel debido a su violencia. Parecía una maldición, pero Dios usó esta dispersión de manera sorprendente. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí tras recibir las tablas de la ley, encontró al pueblo adorando el becerro de oro. Entonces proclamó: «Quien esté del lado del Señor, venga a mí». Solo los hijos de Leví respondieron. Por orden de Moisés, ejecutaron a los idólatras, matando incluso a sus propios hermanos, y Dios los bendijo por su celo, otorgándoles el sacerdocio. Así se cumplió la profecía de Jacob. Serían dispersados, pero como siervos sagrados repartidos por todo Israel. Esto muestra cuán seriamente Dios toma la idolatría y cómo, incluso en el juicio, su gracia tiene caminos asombrosos. El verdadero nombre de Jesús. El nombre Jesús en griego es Isous, que corresponde al hebreo Yeshua, variante de Yehoshua, Josué, cuyo significado es Dios salva. Por tanto, cada vez que pronunciamos Jesús estamos declarando: Dios salva. Además, Cristo no es un apellido, sino un título, Mesías, ungido. Así, al decir Jesucristo estamos proclamando: el ungido que Dios envió para salvar. ¿Quiénes eran los Nepilim? En Génesis 6 se menciona a los hijos de Dios tomando mujeres humanas. Tradicionalmente se pensó que eran ángeles caídos, pero otra interpretación, cada vez más sólida, los identifica como los descendientes piadosos de Set casándose con mujeres descendientes de Caín. Así se explica también la prohibición posterior a los israelitas de casarse con mujeres paganas. Cuando Dios dijo que el hombre viviría 120 años, no se refería al límite de edad individual, pues muchos vivieron más tras el diluvio, sino al plazo de 120 años antes de enviar el diluvio. El verdadero significado de Jesús caminando sobre el agua. Cuando Jesús camina sobre el agua, no es simplemente un acto milagroso llamativo. Este evento refleja el episodio de Moisés cruzando el Mar Rojo. Ambos sucesos ocurren de noche, durante el cambio de vigilia, entre la cuarta y la mañana. Ambas escenas muestran un dominio sobre las aguas, símbolo de caos y muerte en la mentalidad hebrea. Jesús al caminar sobre las aguas está demostrando que tiene poder sobre la muerte misma. Cuando Pedro camina hacia él, representa nuestro deseo de vencer la muerte, pero al hundirse, vemos nuestra incapacidad sin la mano extendida de Dios, como sucedió en el Éxodo con Moisés y el pueblo de Israel. Este paralelismo profundiza el significado del bautismo: morir al pecado, sumergirse bajo el agua y resucitar a nueva vida. La tentación de Jesús, paralelo con la prueba de Israel. Jesús fue tentado en el desierto durante 40 días, así como Israel fue probado durante 40 años. Y al responder al diablo, Jesús cita únicamente el libro de Deuteronomio, exactamente en los capítulos que narran los fallos de Israel. Hambre, Israel se quejó en el desierto por falta de pan. Éxodo 16. Jesús responde: no solo de pan vive el hombre. Probar a Dios, Israel puso a prueba a Dios en Masá. Éxodo 17. Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. Idolatría, Israel cayó en la adoración del becerro de oro. Éxodo 32. Jesús responde: al Señor tu Dios adorarás. Donde Israel, el Hijo espiritual de Dios, falló, Jesús, el Hijo eterno de Dios, venció. El bautismo de Jesús como nuevo éxodo. Pablo dice que Israel fue bautizado en Moisés, en la nube y en el mar. 1 Corintios 10, 2. La palabra viento en el cruce del Mar Rojo es ruaj, que también significa espíritu. Así como el espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma en el Jordán, el espíritu estaba presente en el Éxodo. Y así como Israel fue llevado al desierto después de cruzar el mar, también Jesús fue llevado al desierto después de su bautismo. Incluso el río Jordán donde Jesús fue bautizado es el mismo río que Israel cruzó al entrar en la tierra prometida, cerrando un ciclo profético perfecto. La mujer sirofenicia, el amor de Dios por los gentiles. En Marcos 7,
encontramos uno de los pasajes más malinterpretados de los Evangelios. Una mujer gentil se acerca a Jesús rogándole que sane a su hija. Jesús parece responder de manera dura: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Muchos ven esto como rudeza o desprecio, pero al analizar el contexto descubrimos algo maravilloso. Origen de la mujer. Marcos la llama sirofenicia, mientras que Mateo usa el término cananea, la única vez que este término aparece en el Nuevo Testamento. Esto conecta a la mujer con los antiguos enemigos de Israel. Paralelo con Rahab. Así como Rahab, la prostituta de Jericó, fue integrada al pueblo de Dios por su fe, esta mujer gentil muestra una fe impresionante. Ambas fueron extranjeras que confiaron en el Dios de Israel. El término perrillo, kunarion. Jesús no la llama perro, término despectivo, sino perrillo, una expresión diminutiva que indicaba un perrito doméstico, alguien dentro del hogar. Su fe. Ella responde: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Reconoce la abundancia de la gracia de Dios, y que incluso un poco de su poder basta para sanar. El paralelo con la viuda de Sarepta, tiempos de Elías. Aquella viuda gentil confió en el profeta y recibió provisión sobrenatural y la resurrección de su hijo. Aquí, la hija de la sirofenicia es sanada por la palabra profética de Jesús. Todo esto revela el corazón de Dios. Desde el principio, su plan fue incluir a los gentiles en su pueblo. Rahab, la viuda y esta mujer representan a los forasteros que, por fe, son adoptados como hijos. Conclusión global de toda la revelación. A lo largo de todas estas conexiones, desde Génesis hasta los Evangelios, vemos como cada historia, cada símbolo y cada palabra apuntan a Jesucristo. Desde el arca del pacto en María, desde la apertura del Mar Rojo hasta el bautismo de Jesús, desde los sacrificios de Pascua hasta la cruz, desde la dispersión en Babel hasta la unidad en Pentecostés, desde los fracasos de Israel hasta la victoria perfecta de Cristo en la tentación, desde la misericordia ofrecida a los extranjeros hasta la inclusión de los gentiles en la familia de Dios. Todo en las Escrituras fue diseñado para señalar al Mesías, planeado desde el principio. Jesucristo es el hilo invisible que conecta cada página, cada profecía, cada acto de misericordia y cada acto de justicia. Y hoy, esas mismas puertas de misericordia siguen abiertas para todo aquel que cree.